En esta ocasión vamos a abordar el tema de cómo valorar un coeficiente de confiabilidad. En este video comentario sobre metodología de la investigación. La primera idea es, o lo primero que tenemos que discutir es qué es la confiabilidad. ¿Sí? Al respecto, voy a hacer tres acotaciones importantes que nos pueden ayudar a entender lo que es la confiabilidad. Una primera definición nos lleva a entender la confiabilidad como una denominación genérica en donde se agrupan todo un conjunto de métodos y técnicas que utilizan los investigadores para ver el grado de precisión con que están midiendo sus variables, ¿sí? Entonces, estamos hablando aquí de un conjunto de métodos, un conjunto de procedimientos o técnicas. Se maneja de manera indistinta por los diferentes investigadores o metodólogos, entonces estamos hablando de lo mismo. Una acotación que hacemos también este concepto de confiabilidad tiene que ver con la idea de que no se está estableciendo la confiabilidad del instrumento. Lo que está estableciendo es la confiabilidad del proceso de medición que realiza el instrumento. Recordemos que estamos en el campo de la investigación cuantitativa, estamos en el método hipotético deductivo y un punto central es el concepto enmarcado dentro de una teoría que determina la variable que vamos a estudiar. Para esto utilizamos un instrumento de investigación que nos permite de manera empírica analizar o medir esa variable. Entonces, cuando yo aplico un instrumento, un inventario, una escala, lo que intento es medir esa variable. Y entonces lo que yo voy a ver si es confiable es ese proceso de medición, no el instrumento como tal. O sea, el producto es lo que nos interesa. Recordemos que al fin de cuentas estamos hablando que, de acuerdo a los metodólogos como Kerlinger, hay un isomorfismo entre la medición y la realidad. Entonces, si nosotros queremos que la medición que hagamos refleje la realidad del concepto variable que estamos estudiando, necesitamos que esa medición sea confiable. Entonces, estamos hablando de confiabilidad del proceso de medición. En otras palabras, yo con mi instrumento establezco un puntaje y ese puntaje es el que me refleja esa parte de la realidad. Y yo tengo que saber que ese puntaje que se deriva del instrumento que estoy aplicando realmente es confiable. A eso agregaríamos una idea más general sobre confiabilidad. ¿Cómo entendemos la confiabilidad más allá de esta idea de precisión, de consistencia interna? Vamos a ver que hay algunos autores que enfatizan mucho el aspecto de consistencia interna, otros plantean la estabilidad temporal, ¿sí? Esto tiene que ver con el método que ellos utilizan. Por ejemplo, los que utilizan mucho el alfa de Cronbach insisten en que la confiabilidad es la consistencia interna, mientras que los que utilizan el test-retest hablan de la estabilidad temporal como un criterio de confiabilidad. Nosotros más bien lo que vamos a hablar es que la confiabilidad nos indica qué tanto el puntaje que nosotros obtenemos se debe a la variación natural propia de las personas o sujetos que encuestamos y qué tanto se ve a errores, ¿sí? De manera aleatoria o no sistemáticos que se presentan en la medición. Entonces, bajo esa lógica, cuando yo establezco un coeficiente de confiabilidad, digo en qué medida la variabilidad normal o natural que se puede dar en ese instrumento de acuerdo a la población se da de esa manera. Cuando es un punto 90, estoy hablando que en un 90% esa variabilidad que pueda tener esa medición de la variable se debe a las diferencias individuales propias de cada sujeto. O sea, es algo normal, natural. Pero ¿qué nos estaría diciendo ese punto 90? Que un 10% de ese puntaje puede deberse a errores de carácter aleatorio o no sistemático. O sea, puede deberse a errores de medición. Y entonces, entre más bajo esté el coeficiente de confiabilidad, el nivel de error es mayor. Por lo tanto, hay que evitar ese tipo de mediciones. Por lo tanto, aclaramos que la confiabilidad es en relación a la medición que hacemos de la variable y nos refleja un puntaje. Y tenemos que entender que el coeficiente de confiabilidad lo que nos muestra es ese puntaje, qué tanto representa la variabilidad o la varianza normal que se da entre los sujetos encuestados y no representa errores en la medición. ¿Cuáles son los procedimientos para calcular la confiabilidad? Inicialmente vamos a hablar de tres instrumentos que son los tradicionales, son los clásicos. Uno es el de formas paralelas, ¿sí? Algunos le llaman equivalentes. ¿A qué se refiere esto? Yo diseño dos instrumentos, los mismos indicadores, pero redacto de manera diferente pero similar los ítems y aplico esos dos instrumentos
y lo reviso que estén correlacionados. Si realmente los ítems y los indicadores son muy parecidos o similares, debe haber una alta correlación y por lo tanto un alto nivel de confiabilidad. ¿Qué pasa cuando hablamos de dos mitades aleatorias del test? Aquí hablamos de que es un solo instrumento, ese instrumento lo aplicamos, un programa de computación como el que vamos a ver en esta ocasión, divide el instrumento en dos partes y entonces compara una parte con la otra. Y entonces el resultado que salga es el nivel de confiabilidad que tenemos. Y el tercero es cuando tenemos las dos aplicaciones de un mismo test, ¿sí? A una misma muestra de personas, que es lo que llamamos el test-retest. O sea, un test y a los meses otra vez la aplicación, que es el retest. Y en ese sentido vemos que tanto se relacionan. Se supone que si el instrumento y la medición que hace el instrumento son adecuados, son confiables, ¿sí? Una persona que se manifestó con un X puntaje, en la próxima aplicación debe mantenerse con ese mismo puntaje o puntaje muy, muy cercano a ese. Si varía demasiado, entonces estamos hablando que no hay confiabilidad. Estos son los tres procedimientos clásicos con los que normalmente se trabajó la confiabilidad. Posteriormente apareció un cuarto elemento que fue el de consistencia interna, que paradójicamente es el que se hizo más popular posteriormente. Y el más común de los que manejamos es el coeficiente alfa de Cronbach. Sabemos que hay el coeficiente de Coolbrith y Richardson, que es para variables dicotómicas, pero normalmente utilizamos el alfa de Cronbach aún en variables dicotómicas, a pesar de que no es totalmente pertinente. Y este es el procedimiento más utilizado y básicamente es la consistencia interna. En otras palabras, si la persona tiene un nivel alto de la variable, en todos los ítems deben de manifestar un nivel alto. Entonces no puede haber niveles bajos, porque entonces hablaremos de que los indicadores o los ítems no reflejan necesariamente la variable. Este puntaje global que obtenemos al final le podemos llamar consistencia, precisión o estabilidad temporal, dependiendo del procedimiento, técnica o método que utilicemos para medir la confiabilidad. Se expresa con un coeficiente, que ya lo hemos comentado. Ese coeficiente es un valor entre 0 y 1. Por lo tanto, el resultado siempre es una proporción de 0.90, 0.80, 0.70. Es equivocado y es erróneo que hablemos de porcentaje. ¿Sí? Porque luego la gente y algunos alumnos dicen, tengo un 90% de confiabilidad. No, tienes un 0.90 de confiabilidad. Tienes un 0.85 de confiabilidad, no tienes 85% de confiabilidad. ¿Sí? Entonces, el resultado es el coeficiente y por lo tanto siempre va a ser un decimal, ¿sí? El que manejemos nosotros. El programa que utilicemos nos puede dar 3, 4, 5 decimales. Lo normal es utilizar los dos primeros decimales, que serían décimas y centésimas, y entonces estaríamos hablando de 0.85, 0.72, 0.69, etcétera. Ahora sí, yo ya obtengo un coeficiente de confiabilidad. Ahora, ¿cómo valoro? O sea, ¿cómo yo sé que es pertinente, que es bueno? O sea, yo tengo mi cuestionario, lo aplico, hago el análisis y obtengo un coeficiente de confiabilidad, pongámosle 0.72. ¿Esto qué es bueno o es malo? ¿Qué es? Pues hay que ver cómo se valora estos niveles de confiabilidad. Hay diferentes propuestas, ¿verdad? Inicialmente hay algo que tenemos que discutir y que los autores enfatizan mucho. Una cosa es un instrumento, sobre todo en el campo de la psicología, que sirve para hacer diagnósticos de las personas, sirve para seleccionar personal e incluso sirve para ofertar licencias para ejercer una profesión. Esos casos, los instrumentos y los procesos de medición derivados de esos instrumentos necesitan tener confiabilidades altas, ¿sí? Flea y Bernstein nos plantean que debe ser como mínimo 90, ¿sí? Y el 95 sería lo más deseable, ¿verdad? El 95 en adelante. Ahora, si el uso no es para fines dentro del campo de la psicología, como sería diagnosticar a una persona, ¿sí? O seleccionarla dentro de un personal, pues estos autores nos consideran que desde el punto 80 es bueno para hacer investigación, o sea, no hay mayor problema. Pero bueno, esta es una de las posturas. Hay diferentes posturas. Vamos a ver otra, por ejemplo, Rosenthal. ¿Sí? Él habla de una confiabilidad mínimo de 0.90 para la toma de decisiones, lo que les decía ahorita. En el campo de la psicología, cuando hacemos diagnósticos para dar un tratamiento, ¿sí? O cuando hacemos selección de personal, ¿sí? U otro tipo de toma de decisiones que vamos a hacer relativas a la persona, es cuando él dice que debe ser un 0.90, ¿sí? Que coincide con el anterior. Sin embargo, cuando habla de utilizar un instrumento para efectos de investigación, aquí difiere de los autores anteriores.
Rosenthal nos plantea que es de un punto 50 ya es válido para hacer investigación, o sea, ya no hay tanto problema. Recuerden que los autores anteriores nos mencionan el punto 80, aquí es del punto 50, o sea, es una postura un poco muy, digamos, un poco no, más bien muy flexible de cómo pensar en la investigación desde un punto 50 de confiabilidad. Hay otros autores, Kaplan y Sakuso, también nos plantean esta diferenciación y ellos nos dicen que para efectos de investigación, con un punto 70, un punto 80 es adecuado. ¿Sí? En cambio, si vamos a utilizar el instrumento para sacar una medida que va a tomar o va a servir para tomar decisiones sobre la vida de las personas, otra vez nos vuelven a insistir que debe ser más alta y en este caso punto 95. Pero más allá de estas precisiones que nos hacen estos autores que acabamos de ver, que enfatizan lo mínimo para instrumentos y la medición que realizan los instrumentos en relación a si se va a tomar decisiones sobre las personas o si es de investigación, hay otros autores que plantean toda una escala de valores y en esa escala de valores nos ponen varias opciones y nosotros podemos ubicar nuestro nivel de confiabilidad en alguna de ellas. Por ejemplo, de Bellis nos plantea, si es debajo de punto 60 es inaceptable, o sea, no se aceptaría, ese instrumento no es bueno para hacer investigación. De punto 60 a punto 65 es indeseable, o sea, de plano mejor no lo usamos, ¿no? ¿Sí? Entre punto 65 y punto 70 es mínimamente aceptable, o sea que para él, para hacer investigación, lo mínimo es el punto 65 y de ahí en adelante. De punto 70 a punto 80 la considera que es una confiabilidad respetable y de punto 80 a punto 90 es muy buena. Si ustedes se fijan en el caso que yo mencioné, punto 72, estábamos hablando que de acuerdo a la escala de Bellis estaríamos considerando que es una confiabilidad respetable. Otros autores, Murphy y Davidhofer, ¿sí? Nos ofrecen otra escala con 4 niveles. Ellos dicen que si es alrededor de punto 90, o sea, desde punto 85 y más de punto 90, se considera un nivel de confiabilidad elevado, o sea, muy bueno. La confiabilidad de punto 80 o superior hasta punto 85 puede ser considerada como moderada, o sea, más o menos. Alrededor de punto 70 se considera baja. Entre punto 70, punto 75, punto 65 se considera baja. Y inferior a punto 60 indica una confiabilidad inaceptablemente baja. Coincide con el autor anterior en el sentido de que abajo de punto 60 no es recomendable utilizar ese instrumento para hacer una medición, pero los 4 valores que él establece nos hacen que nuestro ejemplo que poníamos de punto 72 ahora lo consideramos como baja, una confiabilidad baja, ¿sí? Pero vamos a otro que últimamente se ha puesto en moda, otros autores, perdón, son George y Mallory, que proponen esta escala con estos valores. Si es mayor a punto 0.9, o sea, 90, es excelente, ¿sí? Bueno, eh, si está mal puesto el punto, es 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5. Sí, en todos estos casos. Así que a la diapositiva háganle la corrección ustedes. Si es de punto 9, punto 90, se considera excelente. Si es de punto 80, buena. Si es de punto 7, 70, aceptable. Si es de punto 60, ya es cuestionable, ya no nos sirve mucho. Si es de punto 5, pues ya el plano es pobre, o sea, es lo básico que tendríamos que cuidar. Y si es menor a punto 0.05, ya de plano es inaceptable. Bajo esta lógica, el caso que habíamos puesto nosotros de punto 72 entraría dentro de aceptable. Una última escala de valores que quiero plantearles, hecha por unos latinoamericanos, es la única, de hecho, que proponen los latinoamericanos, nos propone esta escala con 5 valores, ¿sí? Donde hicieron 5 puntos de corte a partir de 20, 40, 60, 80 y 100. Entonces, de 81 a un punto, que sería así la confiabilidad perfecta, se considera muy alta. De punto 61 a 80, una confiabilidad alta. De punto 41 a 60, una confiabilidad moderada. De punto 21 a punto 40, una confiabilidad baja. Y de punto 001 a punto 20, muy baja. Bajo este esquema, estos valores, el caso que nosotros habíamos comentado ahorita, punto 72, se consideraría una confiabilidad alta. Si ustedes se fijan, el hecho de utilizar una u otra escala hace que el término con el que valoramos nuestro nivel o el nivel o coeficiente de confiabilidad varíe. Entonces, una cosa es aceptable, una cosa es moderada y otra cosa es alta. Entonces, siempre que ustedes vayan a querer valorar
un coeficiente de confiabilidad, digan en qué escala se están basando, para poder saber si cuando ustedes dicen que tiene una confiabilidad buena, pues hay que saber cuál es el autor o los autores sobre los que se basaron para decir que es buena. Si dicen que es moderada, pues hay que ver con qué autores se apoyaron para decir que es moderada. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de decidir sobre qué escala de valores utilizamos para hacer la investigación. Ahora, ¿cuál es la ruta de análisis que podemos utilizar para sacar la confiabilidad mediante el programa SPSS? Primero, vamos a hacer una separación. Por un lado va a estar el alfa de Cronbach y la confiabilidad por mitades, que son dos de los procedimientos o técnicas que hemos estado trabajando. Estos dos procedimientos o métodos implican que apliquemos una sola vez nuestro cuestionario. Por eso son más usados. En esta sola aplicación sacamos directamente el coeficiente de confiabilidad a partir de los ítems. Básicamente la ruta de análisis es la siguiente. Obviamente se construye la base de datos en el paquete estadístico, en el SPSS. Una vez capturó los datos, se abre la pestaña que dice analizar, que está en el extremo superior, más o menos a la mitad. De ahí se despliega un menú y lo posicionamos donde dice escala y de ahí se da a la otra opción que es análisis de fiabilidad. Esto lo pueden ver en este ejemplo donde está la pestaña arriba que no se alcanza a ver, luego llegamos a escala y de escala pasamos a análisis de fiabilidad. Posteriormente se despliega una ventana nueva. En esa aparecen dos columnas. En la primera están todos los ítems, que en términos del SPS son las variables. ¿Sí? Es todas las que son de nuestro instrumento, de todas. Y la segunda aparece en blanco y tiene como título en la parte superior elementos. O ya usando el cursor y la función de seleccionar se va trasladando cada uno de los ítems a la columna derecha usando la flecha que está en medio de las dos columnas. Les recuerdo una cosa para que no nos perdamos de vista. Lo que vamos a sacar con fiabilidad son los instrumentos que miden específicamente la variable. Por lo tanto, cuando metemos variables sociodemográficas en la parte de datos personales como sexo, edad, nivel educativo, etcétera, esas no van dentro de lo que es la confiabilidad. La primera columna que está ubicada al lado izquierdo tiene en la parte inferior otra ventana abierta, que al lado izquierdo tiene el título de modelo, y en esa ventana aparece por default el modelo alfa. Estamos refiriéndonos al alfa de Cronbach, o sea que por default ya es el que está seleccionado en el mismo programa SPSS. Una vez que trasladamos los ítems que componen el cuestionario a la segunda ventana ubicada del lado derecho y habiendo constatado que el modelo que aparece seleccionado por default es el alfa, se le da clic al botón que dice aceptar. Si lo tiene en la versión en inglés dice OK, ubicado en la parte inferior del lado izquierdo. Ustedes lo pueden ver de este lado, está la columna del lado izquierda con todos nuestros ítems. Si ustedes se fijan, yo en este ejemplo que les puse, tengo ahí las opciones de sexo, edad, nivel máximo, esas no las meto. Meto a partir de la que están registradas como medidas en escala, que todas esas las pongo al lado derecho con la línea que está en medio, con esa flechita que está en medio, las pasamos después de haberlas seleccionado. Y ustedes se fijan, abajo está la palabra modelo y está allá la opción alfa. Ahorita no está activado el botón de aceptar porque lo que es la parte de elementos todavía no la he cubierto. Al momento que yo pase del lado izquierdo al derecho todos los elementos, se activa el botón que dice aceptar. Cuando se quiere utilizar el modelo de confiabilidad por dos mitades, eso fue para el alfa de Cronbach. Cuando se quiere utilizar el modelo de dos mitades, lo único que hacemos es que en la parte donde dice modelo, ya sabemos que por default aparece el alfa, se selecciona la otra opción que se llama dos mitades y se le da también clic en aceptar. Aquí ustedes podrán ver, ya vean cómo el botón aceptar ya se activó, está allá abajo a un ladito donde dice Goodman, ¿sí? Y vamos a ver cómo dejé acá las otras variables que no me interesan y pasé nada más las del cuestionario, ¿sí? Este es un estudio sobre estrés informativo. Y aquí seleccionamos la flechita y se abre el menú y nos da 5 opciones: alfa, dos mitades, Goodman, paralelo, paralelo estricto. No nos vamos a meter en paralelo y paralelo estricto, que es para otro tipo de usos. El alfa aparece por default, entonces yo lo único que hago es seleccionar dos mitades y de manera automática aparece, ¿no? En ambos casos, ya sea en alfa de Cronbach o en dos mitades, el programa nos da un valor entre 0 y 1. Lo que comentamos anteriormente es un coeficiente de confiabilidad, es un valor entre 0 y 1, son decimales o centésimas, ¿no? Y nos da un valor como este. En este caso, de un inventario que elaboré sobre estrés informativo, se darán cuenta que el programa me reporta que es 0.83 la confiabilidad, ¿sí?
Y el número de elementos se refiere a cuántos ítems componen el cuestionario. En este caso, este cuestionario está compuesto por 9 ítems y tiene un punto 83 de confiabilidad. ¿Qué pasa cuando hacemos dos mitades? Con dos mitades nos da este cuadro que es un poco más detallado y con más elementos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando son dos mitades, el programa de manera aleatoria parte el cuestionario en dos opciones. Y entonces, por eso dice parte uno y dice cuál es el valor que saldría en alfa de Cronbach para esa parte en particular. Parte 2, cuál es el valor que saldría y nos da un valor para cada uno. Pero eso es como lo previo. Lo que a nosotros nos interesa es lo que sigue, donde dice correlación entre formularios. Y entonces hay dos formas de hacer la correlación. La que normalmente utilizamos es el coeficiente de Sperman-Brown, que es el primero. Ese tiene dos opciones, dice longitud igual y longitud desigual. ¿A qué se refiere? En este caso son 9 ítems. Al partirlos el programa, no los puedo partir de manera que quedan el mismo número de ítems en cada parte del cuestionario. Por lo tanto, en uno quedaron 5 ítems y en otro quedaron 4 ítems. Por lo tanto, decimos que es longitud desigual y tomamos como base donde dice longitud desigual. ¿Qué pasa si el ítem fuera de 20, perdón, si el cuestionario fuera de 20 ítems? Pues el programa nos daría 10 en un lado y 10 en otro lado. Por lo tanto, agarraremos el valor que dice longitud igual. Y este es el valor que nos interesa. Ahora, los otros dos procedimientos también se pueden manejar con el SPSS, pero no se manejan de manera directa, ¿sí? Se manejan de manera indirecta. Ahorita explico este procedimiento. Obviamente, igual que en el caso anterior, construimos la base de datos, ¿verdad? Capturamos los instrumentos, ¿sí? Pero una vez que ya capturamos cada ítem, se obtiene la media de una y otra aplicación por encuestado. Recuerden que son formas paralelas, son dos aplicaciones. Si es test retest, son dos aplicaciones. Por lo tanto, hay que sacar la media de una aplicación y la media de otra aplicación. Media por encuestado, o sea, media en la fila. Si la fila es la que tiene que tener su respectiva media para cada encuestado. Una vez capturados los datos, hacemos el mismo camino. Vamos a analizar, que es la pestaña general que está en la parte superior al centro, y de ahí, ahora la diferencia es que nos vamos a ir a donde dice la opción correlacionar, y de ahí nos vamos a ir a la opción que dice bivariadas, que ustedes la podrán ver en este ejemplo. Si ustedes se fijan, no se ve la opción de analizar, pero ya sabemos que está en el extremo superior al centro y vemos que está la opción correlacionar y cuando llegamos a correlacionar se abre el menú de bivariadas y entonces es donde le vamos a dar clic para que se abra otra ventana. Obviamente la ventana que se despliega, porque es la forma de trabajo del SPSS, aparecen entre las dos columnas. Ya sabemos que en la columna de la izquierda siempre van a estar todos los ítems que tenemos, todos los ítems del cuestionario. Y la segunda obviamente aparece en blanco. Entonces, igual que en el otro caso, seleccionamos las que vamos a pasar y vamos pasando de una por una o seleccionamos todo el conjunto de ítems del cuestionario, no incluyendo las opciones demográficas, y las pasamos del lado derecho. Cuando ustedes estén haciendo este ejercicio y lo estén pasando al lado derecho, se van a dar cuenta que abajo donde están las dos ventanas aparece una opción de coeficientes de correlación. Por default, así como ya venía el alfa, aquí por default ya viene seleccionado Red Pearson. Ojo, podemos dejar ese, pero siempre y cuando nuestras mediciones que hacemos tengan una distribución normal. Si no tiene distribución normal, entonces quitamos R de Pearson, lo deseleccionamos y seleccionamos Rho de Sperman. Si no saben cómo trabajar, cómo obtener la normalidad, o perdón, si no saben cómo determinar la confiabilidad de los ítems o de las variables que tienen, les recuerdo el camino es muy fácil, analizar, pruebas no paramétricas, ¿sí? Cuadro de diálogos antiguos, KS1, ahí meten los ítems que les interesa y ahí les va a decir si tienen distribución normal. Recuerden que en ese caso invertimos la forma de interpretación. Nos interesan valores arriba de 0.05. Cualquier valor arriba de 0.05 nos dice que la distribución es normal. Inferiores a 0.05 nos dicen que la distribución no es normal. Entonces, yo elijo R Pearson o Rho de Sperman si la distribución es normal o no es normal. Una vez que ya está eso, trasladamos todas las variables y hacemos clic y tenemos este cuadro. Si ustedes se fijan, aquí está la columna izquierda con todos nuestros ítems, está la columna derecha en este caso vacía, por eso el botón de aceptar no está activado. Trasladamos todos los ítems al lado derecho, los ítems del cuestionario exclusivamente. Si tiene distribución normal, dejamos Pearson, si no, le cambiamos a Rho de Sperman. La significación se la dejamos por default bilateral, ¿sí? Y al pasarlo se activa el botón aceptar. Y eso es cuando nosotros vamos a darle aceptar. Recuerde que no vamos a pasar, perdón, que insista en esto, si no le dejo claro, no vamos a pasar todos los ítems, vamos a pasar las dos medias que obtuvimos. La media de la forma 1 o de la forma 2 de la confiabilidad de formas equivalentes. O la media del test y la media del retest son las únicas que vamos a pasar. Los ítems ya no trabajamos con ellos, trabajamos con nuestras medias. Igual que en el caso, o sea, aunque no estemos trabajando directamente en el caso de la confiabilidad, sino de manera indirecta, lo que vamos a tener es un coeficiente de correlación. Y como también es coeficiente, el valor es entre 0 y 1. Entonces, ¿qué hacemos? El coeficiente de correlación lo interpretamos como coeficiente de confiabilidad. O sea, que si me dice que las variables 1 y 2, la forma 1, la forma 2 o el test y el retest están relacionados en un punto 82, entonces yo puedo decir que tengo un punto 82 de confiabilidad.
normalmente nos va a dar un cuadro como esto. Como muy variadas se están cruzando los datos, ¿se fijan? En este caso, dos ejemplos muy arbitrarios que puse yo de estresores y estrés. Estamos viendo cómo se relacionan. Entonces, se repiten los valores de la columna izquierda y se repiten los valores de la fila de abajo. O sea que ustedes nada más tomen uno de ellos. En este caso yo seleccioné el derecho, pero es el mismo valor que está en el extremo izquierdo en la primera fila donde dice estrés. Y aquí me dice que es un punto 82. ¿Qué nos dice? Que se relaciona con un punto 82 ambas aplicaciones, y entonces yo lo interpretaría como que el coeficiente de confiabilidad es punto 82. Ahora sí, vamos a ir cerrando esta cuestión de la confiabilidad y vamos a ver algunas recomendaciones por si llega a darse caso que alguno de ustedes, cuando haga este ejercicio, les salga la confiabilidad muy bajo del instrumento que ha construido. Primero, una cosa que últimamente hemos estado insistiendo mucho y que antes no se decía y ahora hay que decirlo porque se ha demostrado que es un problema recurrente, es que hay que evitar coeficientes de correlación muy altos. O sea, arriba de punto 94. O sea, porque hay gente que presume, tengo punto 96, punto 97, punto 98. No es bueno, ese es un error. O sea, es algo que no debe salir. ¿Qué nos indica que salga tan alto? Nos indica que hay redundancia. ¿Qué indica redundancia? Indica que yo estoy preguntando lo mismo de dos o tres maneras diferentes. Y como estoy preguntando lo mismo de dos o tres maneras diferentes y la persona me va a responder igual, parece que hay demasiada consistencia interna, pero en realidad lo que me está diciendo es que estoy abusando al redactar de un indicador dos o tres ítems de la misma manera, cambiando nada más algunas palabras. Entonces hay que evitar ese tipo de fenómenos. Si llega a darse el caso de que a usted le salga un coeficiente muy alto como punto 96, punto 97, les recomiendo eliminar algunos ítems. ¿Cuáles son los ítems que van a eliminar? Esto es sencillo. Hagan ustedes una correlación, ya sea con Pearson o con Rod Sperman, ¿sí? Donde relacionen todos los ítems entre sí. Ojo, los ítems no deben estar relacionados más arriba del punto 80. Si dos ítems se relacionan más allá del punto 80, si el punto 85, punto 90, punto 95, me están diciendo que son casi lo mismo. Entonces, esos son los que hay que eliminar a uno de ellos y dejar nada más a uno. ¿Sí? Otra forma en que podemos mejorar la confiabilidad es que incrementemos la heterogeneidad de la muestra de personas. A veces aplicamos el instrumento a una población muy, muy específica. Por ejemplo, lo aplicamos en una normal donde la gran población, o casi todas son mujeres, más o menos con el mismo nivel socioeconómico, ¿sí? Las mismas características de personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que tiende a veces a bajar nuestro nivel de confiabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que buscar otro tipo de población y integrarla a esta y hacer que sea más heterogénea. Entonces, en este ejemplo que expongo yo la normal, pues yo meteré algunos grupos del tecnológico, algunos grupos del OGED para diversificar esto, e inclusive si hay necesidad, hasta algunos grupos de alguna normal rural o de alguna institución de educación superior rural, con el objetivo de tener mayor heterogeneidad. Esto nos ayudaría a incrementar el nivel de confiabilidad. Otra cosa que hay que tener presente es que a veces cuando construimos los instrumentos decidimos qué tipo de respuesta es la que puede ir a cada ítem. Si ustedes quieren obtener buenos niveles de confiabilidad, les recomiendo siempre utilizar escalamientos tipo Likert, ¿sí? De preferencia 4, 6 valores, 8 o 10 valores. Recordemos que ya hace tiempo se está cuestionando el utilizar valores nones, por ejemplo 5, 7, 9. ¿Por qué? Porque se da un fenómeno psicológico en los respondientes muy peculiar que se llama regresión a la media. ¿Qué es esto de regresión a la media? Que a veces la gente no se quiere problematizar y lo que hace es escoger el punto medio de la escala. Entonces son 5, escogen el 3, son 7, escogen el 4. ¿Va? La idea es no problematizarse. Hay que evitar ese fenómeno, por eso es mejor que sean pares, por eso recomiendo 4 o 6. ¿Qué tipo de escalamiento? Ustedes deciden en función de su instrumento, estamos hablando de que pueden ser escalamientos de frecuencia, nunca, casi nunca, algunas veces, etcétera, escalamientos de intensidad, poco, algo, mucho, escalamientos de acuerdo, totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo, etcétera. Ustedes pueden elegir esas opciones o la pueden elegir un escalamiento de tipo numérico y nada más especifican el tipo de escalamiento que es. Por ejemplo, en una escala del 1 al 6, donde 1 es nunca y 6 es siempre, ¿qué tanto eh, haces esto? Y ya. ¿Sí? Esto nos ayuda de entrada a hacer que nuestros niveles de confiabilidad en el instrumento sean adecuados o de la medición que realice el instrumento sean adecuados. Si nos va muy mal el instrumento o que no es el instrumento, a veces es la teoría o el concepto que tenemos de nuestra variable, es muy pobre o deficiente, pues nos va a ir en punto 70, que es más o menos en algunos casos moderado aceptable, ¿no? ¿Qué debemos de evitar? Porque sí nos perjudica más. Utilizar preguntas dicotómicas de sí o no, o multicotómicas de opciones. Estas preguntas, aunque a veces queremos utilizarles, son muy recurrentes, nos causan mayor problema. ¿Por qué? Porque presionamos a las personas a responder en una u otra opción nada más y aparte eh, es un nivel de medición muy pobre. Hagan de cuenta que las dicotómicas estamos midiendo si está presente o está ausente el fenómeno, mientras que un escalamiento del
1 o del 0 al 5 o del 1 al 6, tenemos 6 posibilidades de que la persona nos diga qué tanto algo se presenta. Entonces, es un nivel de medición más fino, los escalamientos, y por lo tanto hay que utilizarlos. De hecho, los escalamientos los podemos manejar como ordinales o numéricos, y las variables o los ítems como variables pueden ser considerados ordinales o escalamiento, mientras que las dicotómicas o multicotómicas las consideramos nominales. ¿Sí? Entonces, es un nivel de medición muy básico que no es muy adecuado para variables y para los ítems tampoco. Otra forma que podemos nosotros mejorar la confiabilidad es incrementar el número de ítems. Se recomienda que a veces tenemos cuestionarios de 15, 20 ítems y tenemos confiabilidades más o menos pobres, entonces nos recomiendan incrementarlo, sobre todo que pase arriba de 30, estamos hablando de 35, 40 ítems, y sobre esos hagamos una segunda aplicación para ver si con esto logramos incrementar eh, el nivel de confiabilidad, ¿no? Ahora, en una prueba que está formada por pocos ítems menores a 10, normalmente el error de medición aumenta. Recordemos que hay dos medidas, la variabilidad o la varianza propia de los encuestados y la variabilidad o varianza que es del error que se comete a nivel aleatorio. Y entonces en poblaciones pequeñas el error aleatorio puede incrementarse bastante. Entonces por eso no es muy recomendable. Sin embargo, sí hay a veces buenas escalas o buenos inventarios con pocos ítems y con buenas confiabilidades, pero bueno, esta es una opción entre otras, ¿no? Si ustedes tienen un cuestionario grande, donde tienen 2, 3, 4 dimensiones y en cada dimensión tienen 3, 4, 5 ítems, o sea que estamos hablando que es un cuestionario de 35, 40, 50 ítems, también podemos elegir otra opción para mejorar la confiabilidad en caso de que se requiera. Cuando ustedes manejen el análisis del alfa de Cronbach, eh, como se los mostré hace un momento, hay un botón del lado derecho que se llama estadísticos. Si ustedes lo seleccionan, se va a abrir una opción que dice eh, confiabilidad en caso de eliminar un ítem. ¿Sí? Entonces ustedes lo pueden seleccionar y si lo selecciona, el programa les va a dar qué pasaría si yo elimino ítem, cómo queda el nivel de confiabilidad de la escala. Si elimino el ítem 2, cómo queda el nivel de confiabilidad de la escala. Si elimino el ítem 3, cómo queda el nivel de confiabilidad de la escala. Obviamente eso va a decir que en los casos en que se incrementa, me está diciendo que ese ítem es malo, que es preferible o lo podemos eliminar, y eso nos va a ayudar a incrementar el nivel de confiabilidad. Por último, quiero hacer alusión a el principio Maximicon, ¿sí? Que es una propuesta de Kerlinger. Si no lo han leído, se los recomiendo. Para mí es de los mejores metodólogos en investigación cuantitativa. Él nos plantea un método que busca maximizar la varianza debida a las diferencias individuales, que sería como el puntaje verdadero que hemos estado insistiendo, y minimizar la varianza debida al error, la variabilidad debida al error, que es de carácter aleatorio sistemático y que no nos ayuda en una medición. Él nos plantea 3 principios que tenemos que tomar en cuenta. Escribir los temas de manera clara sin ambigüedad. ¿Por qué? Cuando ustedes plantean un ítem con términos muy ambiguos, entra la interpretación de la persona. Y entonces la interpretación de la persona es muy variable. Entonces ya la diferencia no es de las características de la persona, sino de sus procesos de interpretación. Y esto hace que la confiabilidad de la prueba disminuya. O cuando hacemos estas famosas preguntas que llamamos de doble cañón, si donde tú preguntas dos cosas y entonces ya la gente ya no sabe si te contesta uno o te contesta la otra. Y entonces unos te contestarán pensando en cubrir uno de los requisitos, otro en cubrir el otro requisito y otro en pensar en los dos requisitos. Entonces, como cada quien lo interpretó de manera diferente, hace que el nivel de error aumente. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Cuando estás estresado tienes problemas de sueño y de alimentación. Este es un caso típico de pregunta doble cañón. ¿Qué pasa aquí? Que alguien cuando lo responda va a decir, bueno, yo sí tengo problemas de sueño, pero no tengo alimentación. Entonces, ¿qué le pongo a esta pregunta? Que sí, que no, que algunas veces, que nunca. Y habrá otro que diga, no, pues que yo sí tengo alimentación, pero no tengo de sueño. Entonces, ¿cómo le voy a responder? Y entonces habrá otro que diga, no, pues es que yo necesito tener las dos y no, no voy a responder eso. Entonces, aunque tenga uno, no lo respondo. Y entonces se fijan cómo cada uno va a interpretar ese ítem a su manera, y al interpretarlo a su manera, entra un sesgo, ¿sí?, en la respuesta, y entonces se incrementa el nivel de error de la medición que estamos haciendo.
Entonces, esta es una regla muy, muy fuerte que nos propone Kerlinger y que hay que tomar en cuenta. Segundo principio que nos propone Kerlinger y que también les recomiendo mucho a la hora de construir los cuestionarios, lo tomemos en cuenta. ¿Sí? Escribir claramente las instrucciones. ¿Sí? Cuando las instrucciones para responder son ambiguas y o poco claras, contribuyen a aumentar el error de la varianza. O sea, la variabilidad, ¿sí? El puntaje debido a la aleatoriedad. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Que a veces la persona no me entiende. Por ejemplo, hay veces que yo pongo una instrucción y le digo a la persona, distribúyeme un 100% entre estas 5 opciones. Y entonces la persona no entiende que el 100% debe estar entre las 5. De tal manera que si a una le puse 50, a otra 20, pues no me queda 10%. Y tengo que distribuirlo entre las opciones que queden. Y sin embargo, lo que me hace la gente es que piensa que cada opción es 100%. Entonces a la primera le puse 70, a la segunda 90, a la tercera 60, a la otra 50. ¿Y qué pasó? La instrucción no se entendió, la instrucción arruinó la posibilidad de una buena respuesta y por lo tanto el error va a incrementarse de manera formidable en este tipo de pruebas. Tercero y última de las recomendaciones que nos da Kerlinger, ¿sí? Hay que usar condiciones estándares o estandarizadas y bien controladas para administrar la prueba. ¿Qué es esto de condiciones estandarizadas? Lo que se refiere es que la forma en que lo apliquemos a una población, se lo tenemos que aplicar a todas las poblaciones, ¿sí? Porque imagínense, en una voy y se los aplico de lápiz y papel y voy yo en persona. El grupo no me conoce. En otra le pido a un maestro que ya trabaja con ese grupo que se las aplique. Y en otros lo subo a un formulario de Google y le digo que respondan a otros alumnos y de hecho lo socializo con otro tipo de población. ¿Qué pasa? Que las condiciones en que estamos aplicando cada cuestionario es diferente y eso puede afectar a que haya sesgos o haya error en el proceso de medición. Eso hay que evitarlo. Si voy a aplicar con lápiz y papel, yo voy a aplicar o uno de los investigadores va a aplicar, lo aplica a todos. Si lo van a aplicar sus maestros que están en ese momento trabajando, estoy poniendo un ejemplo de trabajo con alumnos, pero sería algo parecido según el contexto o la población que ustedes eligieran. Entonces debe ser similar. ¿Sí? Entonces no podemos cambiar las condiciones en que aplicamos el cuestionario porque esto también afecta ese puntaje y sobre todo ese nivel de variabilidad que se ve al error que nos afectaría a la confiabilidad. Entonces les recuerdo, hablamos de confiabilidad como un proceso que nos permite establecer que el puntaje que nos da un instrumento, ¿sí? Se debe a un puntaje verdadero propio de las diferencias individuales de las personas. La variabilidad que vaya a haber en ese instrumento es porque está en las personas mismas, o sea, refleja lo que son las personas. Ese es el nivel de confiabilidad. Lo que no alcancemos para llegar al 1, ¿sí? Ese es el nivel de error. Variabilidad de la aplicación del instrumento, de los resultados del instrumento, pero que no se ven a las personas, es por un error que cometimos de una u otra manera y eso afecta esa precisión de medición que estamos haciendo. Entonces, les recuerdo, la confiabilidad es uno de los dos procedimientos básicos que llamamos propiedades psicométricas que nos permiten establecer si la medición que hacemos de un instrumento es confiable y el segundo, que no lo hemos visto en este momento, pues lo vamos a ver en otro momento, sería que es válido. Entonces, esto es lo que hace la diferencia de una buena investigación en relación a si realmente tenemos un buen concepto, tenemos una buena variable, tenemos un buen instrumento y por lo tanto la medición que estamos haciendo es la adecuada, ¿sí? Y si es confiable la medición que hacemos, ¿sí? Sabemos que el puntaje final que nos arroje ese instrumento, ¿sí? Se acerca mucho a la verdad de lo que sucede en ese contexto y en esa